dice de la siguiente manera: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y su clamor llegó delante de él, ¿a sus qué? A sus oídos. En mi angustia, mire esto, mire lo que dice el escritor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cuántos han tenido una necesidad? ¿Cuántos han sentido por un momento angustiado, desesperado, que anhelan tener algo de Dios? Pero mira, hermano, el salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Usted tiene un Dios que lo escucha. Aún en los momentos más difíciles por lo que usted esté pasando, Él lo escucha. Cuando David fue ungido como rey por parte del profeta Samuel, David no fue corriendo y se sentó en el palacio. David pasó por una serie de procesos, por una serie de pruebas, por una serie de persecuciones, porque verdaderamente Dios quiere saber si tú estás preparado para llevar la misión por la que Él te está llamando. Lo que pasa es que nosotros queremos ser llamados y enviados, pero no queremos ser pasados por ningún proceso. A Dios le damos gracias que usted y yo hemos nacido en condiciones físicas buenas, que nuestros hijos, a pesar de lo que digan los médicos, usted sabe que son niños sanos, pero quizás en la Biblia nos redacta historia de hombres y mujeres que no tuvieron esa bendición, no vamos a decir suerte, de nacer en buenas condiciones. A su nombre. Pero tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. A su nombre. Yo no sé, usted viene acá al templo de Dios, pero usted tiene que anhelar recibir algo. Usted tiene que decirle: Señor, yo no quiero regresar igual. Yo quiero que tu palabra me hable. Yo quiero recibir esa palabra de aliento, que me conforte, que me anime, que me aliente, porque hay circunstancias en mi vida que se han levantado, que han venido, que de repente mi fe ha bajado un poco, pero sabes algo, aún en ese proceso, aunque tu fe esté baja, Él está ahí contigo diciéndote: hija, hijo, aquí estoy yo, porque yo no te he dejado. Hay una alabanza que cantaba mucho antes: en medio de la prueba, Jehová, yo siempre te alabaré, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi sanador. Jehová, Dios mío, te alabaré. Pero no lo haga de la boca para afuera. Viva la palabra. No puede ser que a la primera circunstancia que venga a nuestra vida, ya yo quiera desistir de lo que Dios me ha mandado a hacer. A su nombre. A su nombre. En mi angustia, mire lo que dice el salmista: en mi angustia. No, es que tú tienes que saber que el que está pasando el proceso eres tú. Y que tú en algún momento tienes que abrir la boca y decirle: Señor, clamo a ti. Sí, el hermano Elías puede orar por mí, pero la angustia es mía. El problema es mío, la situación es mía. ¿Y quién más que yo para decirle a Dios: aquí estoy, Señor, ayúdame? A su nombre. Mira el caso de Bartimeo. Y voy a ir porque ya hemos leído el texto. Bartimeo dice que Jesús llega a Jericó. Mire esto, hermano. Algo importante. Y cuando llega a Jericó, ya está pronto a salir de la ciudad. Se encuentra con un mendigo que era ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Mire que la Biblia redacta que él tenía un padre. Y si él tiene un padre, ¿por qué él estaba en esa condición de mendigo si la Biblia redacta que él tenía una familia? Mire esto. Pero ¿sabes algo? Lo que pasa es que en ese tiempo la ley era tan fuerte
que aquellas personas que tenían flujo de sangre, que eran ciegos, que eran leprosos, prácticamente eran desechados, inclusive hasta por la familia. A su nombre. Imagínense que la mujer, cuando estaba en su periodo menstrual, tenía 7 días que estar en purificación, e inclusive si el hombre dormía en la cama en donde se acostaba esa mujer, también se volvía inmundo y también tenía que guardar unos días de purificación. Imagínense si era tan fuerte ese proceso, que Bartimeo era una persona que estaba ciega, que a lo mejor el papá le dijo, porque para un padre era como una maldición que un hijo naciera enfermo. A su nombre. Y no era fácil para una madre llevarle la contraria al padre, porque en esa cultura lo que dice la mujer muchas veces no vale. A su nombre. Pero mire lo que dice la Escritura. Usted y yo tenemos un Cristo, y servimos a un Cristo, y alabamos a un Cristo, y predicamos a un Cristo que no tiene limitaciones. Y usted tiene que venir aquí para que su fe vaya en aumento. Nosotros, cuando venimos a la casa del Señor, es para predicarle a usted, para que su fe vaya en aumento. No es para que usted venga aquí y se vaya golpeado porque el hermano no me habló. Es para que usted venga aquí porque usted viene golpeado muchas veces de las situaciones que pasan en su hogar, y usted viene a recibir una palabra. Y usted sabe el poder que tiene un abrazo de un hermano. A su nombre. Jericó. Dice la Escritura que Jericó era una ciudad muy próspera. Era abundante en dátiles. Su economía era una economía bastante fuerte. Producía bastante cítricos. Pero también habían personas con condiciones especiales que el hombre desechaba. Pero llegó el que no desecha. Llegó el que sabe cómo hacer las cosas bien. A su nombre. Mire esto. Había una maldición, hermana Lauri, que Josué dijo que el que reconstruyera la ciudad iba a caer una maldición sobre su generación. Y eso pasó en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, en donde un hombre quiso reconstruir la ciudad y sus hijos murieron en esa reconstrucción, porque a uno le cayó la parte de la puerta y a otro le cayó la parte de la moldura que estaba haciendo, porque había un dictamen. Pero la ciudad de Jericó en la que Jesús estaba caminando no era aquella ciudad derribada, era una ciudad que habían hecho alterna. Herodes había construido otra ciudad de Jericó, y esa era la ciudad que redacta la Biblia. No es la ciudad de Jericó, porque eso está prohibido hasta el día de hoy, reconstruir esa ciudad. Porque hay una maldición, que todo el que se quería poner a reconstruir esa ciudad, venía esa maldición sobre su descendencia. Y yo te aseguro que nadie quiere que una maldición caiga sobre, porque eso venía de parte de un hombre de Dios. A su nombre. Pero mire esto. La Biblia habla mucho de ciegos, pero a Bartimeo lo agarra y nos redacta, hermano Pablo, que era un mendigo. Cuando usted escucha la palabra mendigo, ¿qué se le viene a su mente? Una persona sucia, una persona despreciada por la humanidad. Y yo me hago una pregunta, y se la hacía ayer a los hermanos allá en Villa Carmen. Yo le decía, si Jesús nos preguntara hoy a nosotros cómo tratamos al mendigo, ¿qué le dijéramos nosotros? Se nos caería la cara de vergüenza. Porque si aún a los orates, hermano Elías, que están en el mercado, a veces no los saludamos, a veces ni le decimos Dios te bendiga. Pero Jesús, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que el apóstol Pablo no hacía acepción de personas. Si usted es seguidor de Cristo y usted hace acepción de personas, dígale al Señor, corrígeme y endereza mi camino, porque el camino que yo llevo no es el correcto. Y ahí está Bartimeo. Y el texto es,
El título es No calles, tu milagro está cerca. Ahí está Bartimeo, hermana Lauri. ¿Y era la primera vez que Jesús pasaba por Jericó? No. Pero Bartimeo estaba ahí. Pero mire lo que dice la Escritura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hay un alto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermanito, si usted ya está en el camino, usted está siendo un candidato para recibir un milagro. Bartimeo estaba junto al camino. Hermano, usted siga permaneciendo en el camino. Aunque usted vea que pase personas, usted siga permaneciendo en el camino. Aunque vea la circunstancia difícil, usted siga permaneciendo en el camino. Porque en algún momento va a pasar por ese camino aquel dador de la vida. A su nombre. Y no era como el paralítico del estanque del templo de la Hermosa, perdón, que a él lo ponían ahí. La Biblia relata que Bartimeo era un mendigo. Y un mendigo se mueve, pero él era ciego. Escuche esto. Pero como él era despreciado por la sociedad, no es fácil para una persona que es despreciada que tú vayas caminando y decirle: hazte para allá, inmundo, quítate para allá, zarapastroso, hazte para allá, hazte para allá. ¿Usted sabe qué hace? Mejor me voy para afuera de la ciudad, en donde nadie me desprecie. ¿Y usted sabe cuál es la condición de un mendigo? Dice la Escritura, escucha esto, iglesia. Y oyendo que era Jesús Nazareno, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra. Allá afuera hay muchos ciegos, hermana Lauri. Maribel, allá afuera hay muchos ciegos que necesitan que tú le hables a su nombre. Ellos necesitan, mire, algo importante. Por eso es que usted tiene que prestar atención a los hermanos que predican aquí, aunque sea, si no es el pastor, si es el líder de dama, si es el líder de caballero, si es el líder de niño, preste atención, porque lo que va a cambiar su vida, el hermano Pablo lo dijo ayer, no es el cocorrón, no es la patada, es la palabra que tiene el poder para deshacer todas las artimañas y todas las ataduras en las cuales el enemigo te ha metido. Pero ¿cuál es nuestra obligación? Seguir predicando. Seguir siendo portadores de ese mensaje. Y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre. Él dijo: y predicar. Él no dijo y condenar. Porque en Marcos él dice: el que creyere es salvo, el que no creyere es condenado. O sea, usted solamente tiene que predicar. Ya está de parte de la persona si cree o no. Usted no lo va a condenar, porque Jesús mismo dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por mí. Pero mire, yo tengo a alguien que sí lo va a juzgar. ¿Quién? Las palabras que yo les he dado, que ustedes están despreciando. Pero a veces nosotros queremos ser más que Jesús. Sí. A veces nosotros queremos condenar. Ya estás en el infierno. Santo. Si aún Jesús fue a la profundidad de la tierra a predicar. Pero vestimos de un saco, nos ponemos una corbata. Pero Jesús le dijo a los escribas y los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y eran los que tenían la palabra. Pero ¿cómo son hijos del diablo? Y él dice: no, ¿cómo que usted dice que somos hijos del diablo? Sí, no, es que nosotros somos hijos de Abraham. No, espérate, si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ustedes a mí me quieren matar. ¿Cuántos no mataron a Bartimeo con la boca, hermano Elías? ¿Cuántos no lo mataron con la mirada? Con la mirada.
A veces nosotros con la mirada destruimos a una persona. Porque quizás hay personas que son fuertes espirituales, pero hay otros que son niños espirituales, que tú nada más le haces así, no lo estás mirando a ellos, pero ellos te están viendo a los ojos y de repente tú dices, ¿qué? Ya me torció los ojos el hermano. Y no lo estás mirando a ellos. Pero tu mirada tiene un poder. Por eso es que en nuestra apariencia tiene que reflejarse el amor de Cristo. Para que cuando los que vengan de afuera vean en nosotros el amor de Cristo y no se quieran ir de esta casa, sino que cuando salgan afuera les digan a otros, hey, mira, estoy asistiendo en un lugar en donde desde que tú entras se siente ese amor, se siente esa armonía, se siente esa paz, se siente esa coinonía. Pero si tú llegas a un lugar y tú te sientas y ni aún el hermano que está delante de ti mira para atrás para quién llegó, ¿cómo tú te vas a sentir? E inclusive se acaba el programa y muchas veces saludamos al mismo hermano que saludamos todos los domingos y al nuevo lo dejamos de último. Cuando tú tienes que hacer lo contrario, tú tienes que terminar el programa, visualiza a tu alrededor, llegó uno nuevo, hermano, Dios te bendiga, no te vayas, hermano, venga acá, aquí hay un hermano nuevo, saludémoslo, abracémoslo, pero a veces no hacemos eso. A veces vamos donde el mismo hermana Yaricel, que todos los miércoles vemos, que todos los viernes vemos, pero aún el domingo yo le digo, ay hermanita, vente para acá, tú sabes, y el hermano nuevo allá esperando que tú lo subas, tú sabes que mira, en la prédica del viernes, ay Dios mío, tuviera que el hermano, y el hermano esperando que tú lo saludes, y se va el hermano, y tú no has terminado de hablar con la hermana, hermano, concéntrate en la oveja que está perdida, para que venga a los pies de Cristo. Y ahí estaba Bartimeo, pero él había escuchado, hermano Elías. ¿Usted sabe cuántas personas han escuchado cuando usted predica que va pasando por la calle? Quizás no está parado ahí, pero está escuchando la palabra. Hermana Lauri, ¿cuántas personas han escuchado cuando salimos de aquí? Hermano Tito, cuando usted va a su casa, háblele a las personas de Cristo, porque en algún momento esa palabra le va a hacer recordar, mira, el que te hablaron hace mucho tiempo está pasando por aquí. El que te hablaron de hace mucho tiempo tiene el poder para sanarte, tiene el poder para liberarte, tiene el poder para sacarte de ese lago cenagoso. Es la palabra, hermano. Él había escuchado, él no veía, pero parece ser que veía más que la multitud que seguía a Jesús. Porque a veces estamos en el camino, pero somos ciegos espirituales. Mire, hermana, mire esto. Al oír que era Jesús Nazareno que va pasando, él comienza a dar voces. Pero mire esto. Él hace una declaración importante. Jesús, hijo de David. Ni aún los sacerdotes aceptaban a Jesús como el hijo de David. Y un ciego físico que solamente había escuchado hablar de Jesús dice hijo de David. Pero los que tienen sus vistas normales, hermano, cuando usted ve una persona que está pasando por una necesidad y viene a la iglesia, anímalo, dile, tú vas a recibir tu milagro. Dile, tú vas a recibir tu milagro, tú vas a recibir tu milagro. Porque esa multitud que caminaba con Jesús había visto la multiplicación de los panes y los peces, había visto que se levantó el paralítico que bajaron por el techo, había visto que Jesús le dijo al leproso, si quiero, sé limpio. Y esa misma multitud que sabe que Jesús tiene el poder para devolverle la vista al ciego, le dice, cállate. No calles a tu hermano, anímalo. A veces la circunstancia no quiere callar, hermano Yaricel, pero usted y el hermano Elías tienen el poder para decirle a esas personas, anímate, solo es un proceso, anímate, tú vas a seguir avanzando, anímate, cosas mejores vienen, anímate, no te desanimes, porque mire, cállate, hijo de David, cállate, no molesta al maestro. A veces pensamos que es una molestia llegar a los pies de Jesús con un problema. Mire, aunque usted tenga 20 años, hermana Adela, de estar viniendo a la iglesia,
va a venir uno que va a venir un solo día y va a recibir el milagro. ¿Por qué? Porque la fe de él a veces puede ser más fuerte de que el que tiene 20 años está aquí. Esa multitud seguía a Jesús. Y en vez de decirle a Bartimeo, espérate que yo mismo te lo voy a llamar. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero cuando la circunstancia te dice cállate, tú tienes que decir no, yo voy a gritar más fuerte. Porque si ya yo estoy en el camino y ya él va a pasar por aquí, yo no puedo desaprovechar esa oportunidad. Y mire algo, porque él dice, viene Jesús. Mire, Jesús no era la primera vez que caminaba por ahí. Pero quizás en el momento que Jesús salió de Jericó, él no estaba ahí. Pero sí ya había escuchado que Jesús había entrado en casa de Zaqueo en Jericó y había hecho un milagro. Y había cambiado el corazón de Zaqueo. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Cuando Zaqueo se enteró que era Jesús, corrió adelante porque él dice, por aquí tiene que pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús entraba por Jericó, él iba a la multitud y él iba a salir por ahí. O sea que Bartimeo también sabía, hoy es mi día. 3 años de ministerio de Jesús, hermano Pablo, pero hoy es mi día. 3 años que Jesús caminó por aldea, por pueblos, por lugares. Pero Bartimeo quizás no estaba en ese momento. Pero cuando él escuchó que era Jesús, aquel que caminó por las aguas, aquel que multiplicó los panes y los peces, él dice, mira, aquí nadie me va a callar, hermanito. Cállate, no, hermanito, cállate tú, ciego espiritual. Pero yo voy a seguir gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. No, cállate tú también, porque yo voy a aprovechar mi momento. A su nombre. Pero mire esto. Cuando usted lee en la Biblia que te dice que Bartimeo tenía una capa, es algo grande, hermano Pablo Díaz. Es algo grande que lo envuelve. Usted sabe que las personas que son mendigos siempre andan arrastrando algo, porque cuando los agarra la noche, ahí mismo se acuestan. ¿Cómo tenía que tener esa capa, hermano Elías? Asquerosa. Nadie quería pasarlo de Bartimeo. Pero dice que él estaba ahí sentado. Ahí está el camino. Él está sentado. Y usted sabe que él tiene su capa puesta. Usted sabe lo que hace un mendigo. Él se pone la capa y se tapa la cara porque tiene vergüenza. Él está así. Pero él escucha que viene Jesús. Y a lo mejor tiene su mano extendida porque el mendigo está en la obligación o tiene la necesidad de que alguien le dé algo, inclusive hasta comida. Porque Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Qué usted tiene hoy? ¿Qué usted tiene que dar hoy? ¿Qué tiene que dar? Si usted no tiene plata, yo no tengo plata, pero tengo algo mejor. Es aquel que me sacó de ese lado, esa condición. Porque muchos estuvimos como Bartimeo. Va pasando la multitud. Él sabe que él está en el camino porque mire, la persona que es ciega desarrolla una habilidad. Él sabe que él está en el camino a la salida de Jericó. Y él está ahí, ayúdenme. Tenga misericordia de mí. Tenga compasión. Y él escucha que viene una multitud y dice, ay, papá, me la saqué toda porque viene busca gente. Y él está ahí, pero él escucha que alguien dice, viene Jesús. Ay, espérate. Ahora sí me saqué lo que esperaba. No, yo voy a quitar mi mano. Ahora yo voy a utilizar mi instrumento principal. ¿Cuál? La voz. Jesús. Cállate, no. Jesús, hijo de David. ¿Tú sabes qué está diciendo ahí? Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Préstame atención. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí estoy. La declaración de Bartimeo es: Jesús, tú eres mi rey. Y Jesús va cazando. Y él está ahí todavía con su capa puesta. No se atreve todavía a levantar su mirada.
Y de repente Jesús se detiene. La multitud se para. Hay un silencio. Ya no hay pasos. Solo hay murmuraciones. Se detuvo el maestro. ¿Será que va a pasar algo? Porque había muchos de la multitud que decían, vamos a ver a quién resucita. Vamos a ver a quién limpia. Y de repente Jesús dice, alguien me llamó. Y dice, sí, el que está allá sentado. Llámenlo, tráiganlo. Y la misma persona que le dijeron cállate, ahora tiene que tragarse sus palabras y decirle, anímate, levántate. Él te llama y mire la capa de vergüenza, la capa sucia, la capa de desesperanza que Bartimeo tenía. Él la quita y la tira a un lado y le dice, aquí estoy, Señor. Y mire algo. Tú tienes que quitarte de tu vida lo que no te deja venir a Dios. Porque Bartimeo pudo agarrar y se quita la capa y se la pone y va. Usted sabe por qué muchas veces no avanzamos. Porque seguimos arrastrando la misma capa. Seguimos siendo el mismo egoísta. Seguimos siendo el mismo peleón, seguimos siendo el mismo maltratador de la familia, seguimos siendo el mismo padre irresponsable, seguimos siendo, pero Jesús te dice, mira, si tú quieres venir a mí y si tú quieres que yo te pregunte qué quieres que haga, suelte esa capa, porque esa capa no te puede acercar a mí, esa capa te va a seguir alejando. Por eso es que tú regresas a la misma condición de siempre, porque quieres tener la capa de inmundicia que el mundo te puso. Pero cuando tú vienes a Cristo, esa capa de inmundicia se quita y Él te va a dar vestiduras nuevas. A su nombre. Pero mire esto. Cuando Bartimeo llega donde Jesús, Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dice, Señor, que recobre la vista. Mire, hoy yo quiero orar por dos grupos de personas. Porque en este capítulo, Marcos dice que Bartimeo dijo que recobre la vista. Pero en Lucas, él le dice que reciba la vista. Yo no sé qué tú has perdido que quieres recobrar. Pero el mismo Cristo que le devolvió la vista a Bartimeo está aquí. Yo no sé si tú viniste a recibir algo de Jesús. Pero si tú quieres recibir algo de Él, Él te lo va a dar. Mire, Bartimeo tuvo todo su tiempo en oscuridad. Pero él estaba a la expectativa de que algo podía pasar. No pierda la fe. Lo último que usted tiene que perder es la fe. Mire, Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y allí va Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. 4 pescadores. Y ellos van remando. Ellos van remando. Ellos van remando. Y de repente se levanta una tempestad. Fácil. Esos 4 pescadores le hubieran podido decir a los otros 7, regresemos a la orilla mejor y esperemos que pase la tormenta. Porque Pedro, Jacobo, Andrés y Juan sabían lo que era enfrentarse a tormentas en el mar. Ellos hubieran podido decir, hey, mira acá Pedro, vamos a regresarnos a la orilla y esperemos que pase el tiempo. Pero si Jesús te dijo, pasemos al otro lado, aunque se levanten vientos contrarios, tú sigues remando. Porque la Escritura dice que Jesús estaba así, ¿ves? Viéndolos allá. Hoy Jesús te está viendo. Y Jesús no quiere que tú retrocedas. Él está viendo, yo voy a ver si ellos van a retroceder. Porque yo le dije, pasemos al otro lado. Y aunque Jesús no iba en la barca, hermana Auri,
Jesús dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y se levantó la tempestad. Y ellos van remando. Y de repente se cansó Andrés y Pedro y dice, hey, Juan y Jacobo, agarren. Y ellos van remando. ¿Y qué? Pero ¿por qué no nos regresamos? Y dicen, no, porque Él nos dijo que pasemos al otro lado. Él nos dijo que pasemos al otro lado. Él nos dijo que pasemos al otro lado. Y si Él nos dijo que pasemos al otro lado, algo grande va a pasar. Y cuando Jesús vio el esfuerzo de ellos, va caminando y le dice, dicen ellos, hay un fantasma. No pasa, yo soy. Ay, ay. Cuando tú estás en el proceso, sigue orando. Cuando tú estás en el proceso, sigue orando, sigue orando, sigue orando. No retroceda, porque en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me escuchó y puso su oído a mí. Hermanito, no desista. No te calles. Jairo fue a buscar a Jesús. Y Jesús está predicando a la orilla del mar. Y llega Jairo, mire esto. Y le dice, Señor, mi hija está agonizando. Ven conmigo para que ponga su mano y ella sea sana. ¿Qué desafío Jairo hay? Es porque tú tienes que soltar cosas que a veces tú crees que están bien, pero están mal. Había una ordenanza de parte de los sacerdotes que al que ellos oían hablar de Jesús o el que se acercaba a Jesús no lo aceptaban más en la sinagoga. Mire esto. ¿Quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga. Escuche esto, iglesia. Pero él tiene a su hija enferma, ya muriéndose, hermano Pablo Díaz. ¿Y tú crees que lo que me dijo el sacerdote tal, yo voy a dejar que mi hija se muera? Porque ellos habían dicho, porque es que Nicodemo le dijo a Jesús, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace nadie si Dios no está con él. O sea que todo el sacerdocio, cuando hacían su reunión, ellos decían, mira, este hombre viene de Dios. Sí, ¿por qué? Porque es que mira, Elías hizo descender fuego del cielo porque Dios estaba con él. Eliseo sanó al hijo de la viuda, al hijo de la mujer que se le había muerto el niño. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cómo es que nosotros tratamos a este hombre como pecador si hace tantos milagros? Y es que ellos decían, es que Dios está con él. Pero entonces Jairo llega y Jesús dice, vamos Jairo. Pero cuando van por el camino, cuando usted entiende que una persona está agonizando, es que tiene los segundos ya contados, ya los segundos están, ya si se demora un poquito más la ayuda, no la vas a encontrar viva. Pero cuando Jesús va con Jairo caminando, posiblemente, si no lo detiene la mujer del flujo de sangre, quizás cuando Jesús llega a la casa todavía la niña está respirando. Pero sucede algo. La mujer del flujo de sangre también estaba en el camino. Pero tiene que llegar a alguien que traiga a Jesús por ese camino. Usted y yo necesitamos un Jairo en nuestra vida, muchas veces. Porque Jesús estaba predicando a la orilla del mar. Y la mujer del flujo de sangre estaba en otro lado. Pero cuando Jairo llega, le dice Jesús, ven conmigo porque mi hija está agonizando. Y Jesús se mueve de su área para ir a casa de Jairo. Y cuando Jesús va pasando, la mujer del flujo de sangre aprovecha la oportunidad porque también había escuchado de Jesús. O sea que usted y yo tenemos la obligación de seguir predicando de Jesús. Aquí esto no es predicación porque no hay otro nombre, es que el hombre no entiende que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. Por eso es que Jesús le dijo, déjalo que ellos son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, van al despeñadero. Yo siempre me acuerdo de ese, había como un chiste que decían que iba un ciego a cruzar al otro lado y se monta en la barca de un tuerto, una persona que le faltaba una vista. Y cuando va, el tuerto va remando
En el camino viene una rama y ¡pa! Le daña el otro ojo. Y dice el tuerto, dice, bueno, ahora sí llegamos donde íbamos. Pero él lo estaba diciendo que ahora cómo vamos a llegar si ahora yo tampoco veo. Y el ciego dice, ya llegamos, ¿ves? Chumblum al agua. Porque ¿cómo tú puedes guiar? Un ciego guía a otro ciego. Entonces por eso que han crecido doctrinas falsas, pero son ciegos, guía de ciego. Porque Jesús no te mandó a predicar en otro nombre. Búscame en la Biblia de Mateo, Apocalipsis, en donde me habla a mí que se predicaba de Elías, que se predicaba de Isaac, de Abraham, de Jacob. Sí, traían a relucir las promesas que Dios le hizo a ellos, pero la liberación era en el nombre de Jesús. A su nombre. Y va Jairo con Jesús. Y la mujer toca a Jesús. Y Jesús se detiene y dice, ¿alguien me tocó? Otra multitud de ciegos. Pero Señor, pues si tú dices que te tocó a alguien, como si la multitud te oprime, ¿cómo es lógico que alguien te va a tocar? No, pero es que yo sentí que el poder salió de mí. Tú tienes que venir a buscar que el poder de Dios entre a tu vida. Tú tienes que venir a la casa de Dios diciéndole, Señor, yo vine con una necesidad y yo necesito que ese poder tuyo transforme mi situación. Y Jesús se detiene. Y Jairo está desesperado porque su hija está agonizando. Pero Jairo le pudo haber dicho al Señor, no te detengas más, porque es que si te demoras más, no la vamos a encontrar viva. Pero cuando Jairo escucha que la mujer dice, Señor, fui yo. Es que yo tenía esta condición. Pero yo sentí que cuando te toqué, mi fuente se secó. Ya la sangre dejó de fluir. Y Jesús le dice, mira, tu fe te ha salvado. Pero cuando Jesús dice, vamos a tu casa, Jairo, llega la gente de la casa de Jairo y dice, mira, tu hija se murió. ¿Para qué estás molestando? Mira, ¿para qué estás molestando al maestro? No dejes que las personas te callen. Si tú viniste por tu milagro, si tú viniste en busca de Jesús, hoy tú te tienes que ir con Jesús. Mire, aunque la circunstancia sea adversa, usted tiene que salir de hoy con la convicción de que su milagro ya está hecho. Y cuando usted se pone esa confianza en Jesús, Él mismo te va a decir. Porque Jesús escuchó lo que está diciendo la gente y dice, mira, se murió la hija de Jairo. Ya es por gusto que vaya a decir, ¿por qué va a hacer Jesús para allá? Ya, mejor que se quede predicando acá. Y cuando usted escucha cosas negativas, ¿qué hace tu fe? Porque él fue con una fe alta a buscar a Jesús. Pero cuando llega y le dice, tu hija se ha muerto. Quizás Jairo le hubiera dicho a Jesús, ¿estás viendo a Jesús? Porque así somos nosotros. Cuando pasan las cosas como nosotros no queremos. ¿Estás viendo a Jesús? Y por tu culpa, mujer, déjame con el maestro. Después cuando él regresaba tú lo hubieras tocado. Pero mira, Jesús le dijo a Jairo, mira, cierra tu oído esas palabras. Si tú viniste por tu milagro, solamente cree. El camino de Dios es para aquellos que creen. Tú recibes tu milagro cuando tú crees. Pero en el proceso van a venir voces contrarias. No se puede. Estás viendo, te abandonaron, te dejaron. Solamente está tu esposa, solamente está tu hijo, solamente está tu padre, solamente está tu madre. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? No te preocupes, que el que está conmigo fue el que me dijo, si crees en mí, obtendrás tu milagro. Mire, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. La gente despreciaba a Bartimeo, pero Jesús no lo echó fuera. El leproso, hermano Pablo Díaz, tenía una aldea, retirado por allá, no podía mezclarse con la sociedad, pero hubo un leproso que desafió que lo apedrearan, porque es que si se acercaba mucho, lo apedreaban. Hubo un leproso que se atrevió a desafiar y a decir, mira, yo tengo que acercarme a él. No, pero ¿qué tú vas a hacer? Porque en la aldea donde ellos estaban eran muchos. No, tú no puedes ir para allá. Te van a apedrear. Acuérdate que nosotros no podemos ir a la ciudad.
No, pero es que yo tengo que ir a donde está Jesús. Usted sabe dónde está Jesús. Y a veces no lo quiere buscar. Y ese leproso va y dice: Señor, si quieres, me puedes limpiar. Y Jesús dijo: si quiero, sé limpio. A veces tú tienes que desafiar, porque el impedimento te lo pones tú. La condición de no recibir lo que vas a recibir es porque te la pones tú, porque Jesús está ahí. No escuche las voces contrarias. No dejes que te callen. No dejes que la situación te oprima. Si ya tú llamaste a Jesús, usted solamente espere su milagro. Porque Bartimeo, Jesús le dijo: vete. Y él dijo: ¿cómo? Que me vaya. Ay, papá, no, Señor. Ahora es que yo te voy a seguir. Aló. Y mire esto. Oye esto. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, allá donde estaban los discípulos, ¿no estaban los 12? No solamente se conformó con la sanidad. Si ya tú recibiste algo de parte de Jesús, síguele. Porque cosas mayores vienen, hermana Lauri. Cosas mejores vienen, hermana Jena. Cosas mejores vienen. Solamente usted está experimentando la sanidad, pero Dios la va a llevar a cosas más grandes. Porque el que la sanó dice: ahora sígueme, porque cosas mayores yo tengo para ti. Pero ¿qué pasa? Jesús le advirtió a una vez a un hombre que lo sanó y le dijo: mira, anda y no peque más. No vaya a ser que te venga algo peor. Porque el hombre, cuando está golpeado, tropezado, pisado del mundo, viene a los pies de Cristo y dice: ay, Señor, no tengo trabajo, Señor, ayúdame. Y como Dios es grande en misericordia, le responde la oración. Pero cuando el hombre recibe un buen trabajo, después dice: Señor, tú sabes que yo no voy a la iglesia porque estoy bien cansado, Padre. Tú sabes. Ahora estás bien cansado. Agradecido tienes que ser con Dios, que te ayudó. Tenemos que ser como Bartimeo. Vete, tu fe te ha salvado. Pero él dijo: no, yo no me voy. ¿Por qué? Si es que yo quiero también caminar contigo. Si Jesús te ha sanado, si Jesús te ha salvado, camina con Él. Camina con Cristo. No dejemos que las situaciones que pasan en nuestra vida, hermano, usted tiene que saber algo. Usted y yo estamos en un cuerpo de carne. No somos inmortales. A nuestra vida pueden venir enfermedades. Pueden venir situaciones difíciles. Porque es que Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones. Pero mira, confía, porque yo he vencido al mundo. Pero tenemos un Dios misericordioso, y por eso es que usted tiene que tener cuidado con lo que escucha en las redes. Porque por ahí salió y me mandó un compañero un video en estos días, y que mira, que un hombre diciendo que como que si los cristianos dicen que el cielo es bonito, cuando uno se enferma, están orando para que no se muera. Porque es que Jesús nos mandó a orar los unos por los otros. Jesús nos mandó a orar por los enfermos. Pero si ya el enfermo no se sana, bueno, esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué puedo hacer yo con la voluntad de Dios? Pero mientras Jesús me manda a orar, mientras la persona tenga esperanza, usted sigue orando. No es que yo no quiera que se vaya para el cielo. Si el apóstol Pablo dijo: si fuera por mí, yo quisiera que todos ustedes fueran salvos. Usted sigue orando. Iglesia, no te calles. Nadie en la escuela tiene unos niños que son tremendos, dice ella. Háblale de la palabra. Háblale de la palabra. ¿Por qué? Porque en algún momento yo te voy a decir: maestra,
Yo necesito que usted ore por mi papá y mi mamá también, que lo que ellos me enseñan es lo que yo traigo acá. Es la palabra. Es la palabra. Todo el que venía a Jesús porque había escuchado de Cristo. Porque dice que la fama de Cristo se extendió. ¿Por qué? Porque la gente hablaba de Cristo. Hablaba de Cristo. Hablaba de Cristo. No deje de hablar de Cristo. No deje de hablar de Cristo. No deje de hablar de Cristo. Porque en algún momento esa persona tú la vas a ver sentada aquí. El hermano Pablo decía algo ayer y quizás hay personas que dirán, pero el hermano Pablo, ¿pero cómo no va a corregir ese hombre, oye? Pero si tú vas a golpearte con la pared, ¿qué dice el escritor, hermano Pablo? Que una palabra áspera, ¿cómo es apaciguada? Con una respuesta amable. Entonces, si usted va a su familia y usted lo quiere convertir a tu hermano Pablo, vas a andar con un bate de béisbol todos los días en la mano, golpeando a Raimundo y todo el mundo, pero no, es la palabra. Es la palabra. Esparcir la semilla. Dejan que la palabra haga su trabajo, porque el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. No es usted. Usted es un instrumento para que la persona escuche de la palabra, pero el que lo va a convencer en su momento es el Espíritu Santo. Por eso es que Nicky Cruz, cuando David Wilkerson le dice, no, yo solamente te vengo a decir que Cristo te ama, Nicky Cruz se fue para su apartamento y se acostó a dormir y daba vuelta para aquí y daba vuelta para allá, y la mujer le dice, pero ¿qué te pasa, Nicky? No, que este hombre me viene a decir que Cristo me ama. Ahí estaba la palabra de Dios calando. Y él piensa que yo le tengo miedo. Yo voy a ir a ese programa. Dice que no tenía miedo y se llevó 70 de sus mejores pistoleros. Imagínense cómo nos ven a nosotros las huestes espirituales de maldad, como una amenaza. Porque para el mundo, dice, mira, yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Mira, hermanito, usted no se engalardone de quién es usted ahorita mismo aquí. Usted engalardónese de quién es usted en el ambiente espiritual. Porque si en el ambiente espiritual usted no es reconocido, hermano, usted tiene un problema grande. Porque el enemigo, cuando ve a un hombre de Dios, dice, siervo de Dios altísimo, Dios te bendiga. Porque tú en el ambiente espiritual eres reconocido. No en la parte física. No, por eso que Jesús le dijo, no sea como los gentiles que se ponen en la plaza y que, Señor, reprende. No. Usted vaya a su lugar, a su aposento, allá escondido. Órele al Señor en lo secreto. Y Dios te va ¿a qué? A recompensar en público. Porque habemos hermanos que vamos y que ya yo acepté a Cristo, hermano. Siento bien fuerte. Están los espirititos ahí que, ay, papá, te siente fuerte. Yo ni lo conozco en el ámbito espiritual. Porque no hace ni un ayuno. No hace ni una oración. Y me va a venir a reprender a mí. ¡Ja! Ay, hermano, fortalezcase en el ayuno y en la oración, para que las huestes espirituales de maldad, cuando lo vean, no lo vean a usted físicamente, lo vean a usted espiritualmente fuerte, porque esas huestes espirituales de maldad le pueden hablar, hermanito. ¿Cómo tú me vas a venir a reprender a mí si tú estás así? Ay, papá, con el rabito entre las patas y ve para afuera. Porque usted tiene que saber que usted tiene que ser alguien, pero en su vida espiritual, lectura de la palabra, oración y ayuno. Cuando usted suma esas tres cosas en su vida espiritual, esos espíritus, por eso es que cuando Jesús envió a los 12, ¿quién los envió? Jesús. ¿Quién los envió? Usted tiene que esperar que Jesús lo envíe. No vaya por emoción. Porque hay muchas emocioncitas y que, ay, que ya que yo canté y ay, yo sentí que se derramó la gloria de Dios. Y te expongas un poquito y dices, ahora, ¿quién puede conmigo? Cuidémonos, porque así como Bartimeo van a haber muchos. Porque dice la Escritura en Romanos, en 1 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, 5:17, pero dice que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y ahora Dios en nosotros está reconciliando también al mundo consigo. O sea que nosotros somos instrumentos de Dios para reconciliar al mundo. Póngase sobre sus pies, iglesia.